Damos la más cordial bienvenida a Humberto Bacaflor de Siglo XXI para hablar de este tema que es absolutamente preocupante, Humberto, es el relacionado a libertad de expresión. Precisamente desde Estados Unidos hicieron un reclamo en torno a que a varios periodistas bolivianos se les estaban aplicando el shadow ban en Facebook, por ejemplo, y en diferentes redes sociales también. En el tema de Facebook, el shadow ban significa sacarlo de las noticias, invisibilizarlo, ocultar las publicaciones. Y bueno, nosotros nos estamos moviendo en un entorno de una cantidad de leyes que se van promulgando de manera subterránea, solapada, a escondidas, diríamos, incluso hacen aprobar un proyecto de ley y sin embargo no está el proyecto de ley. No se conoce qué cosa es lo que se ha aprobado. Aparte de todo, la revelación de la fuente que está inmerso en una de las leyes, en la 1386, la ley 913 de pérdida de dominio, mientras nos distraen con condenas inconstitucionales, detenciones ilegales, persecución, la participación de la embajada americana, de todos los demócratas de izquierda de Estados Unidos, en la persona de Charis Phillips, que ha pedido que desmantelen todos los movimientos sociales que los denominan paramilitares, a la Resistencia Juvenil Cochala y lo propio a la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, en este marco de cosas, Humberto, ¿cuál es su opinión? ¿La Sociedad Interamericana de la Prensa deberá pronunciarse sobre estos temas? Yo estoy muy preocupado, Marianela, porque esta es una política coordinada. Por un lado, hay unos parlamentarios masistas que anuncian que están preparando leyes contra la libertad de expresión. Por otro lado, hay unos avasalladores de tierras masistas que secuestran a periodistas en Santa Cruz, ¿no? Y entonces, y hay eso que tú dices de las leyes que se están preparando. Además, da la impresión de que ni siquiera Luis Arce supiera de qué se trata. Y quizás ni siquiera los analfabetos que representan al MAS en el Parlamento saben de qué se trata. Hay algo que está llegando desde fuera a estos señores, ¿no? Y les dicen, tienen que aprobar esta cosa. Como no saben ni leer ni nada, entonces le tiran adelante, ¿no? ¿Y qué dice? Contra la libertad de expresión. Vamos a controlar las redes sociales. Vamos a impedir que se difundan estas cosas. Además de que ya han creado eso de Bolivia Verifica, que es un instrumento del masismo, ¿no? Dice, todo lo que decimos nosotros que es cierto, eso es cierto. Lo que decimos que es falso, eso es falso. Y entonces está en manos de una señorita que fue expulsada del Deber de Santa Cruz por ser masista, ¿no? Entonces, nos referimos a Silvia Trigo. Exacto. Entonces, todas esas cosas conforman una organización, un todo preocupante, Marianela, ¿no? Porque fíjate, Evo Morales lo ha revelado el Estado de Sao Paulo, ¿no? Es en realidad el jefe de una gran transnacional, porque ha convertido al primer comando de capital, que es la mafia paulista, en su brazo para llevar la cocaína del Chapare a Europa. O sea, tiene sus empleados brasileños a cargo de llevar la droga del Chapare a Europa, ¿no? El primer comando de capital se pone de acuerdo con la mafia calabresa Nangreta y esos llevan la droga. Los argentinos, a su vez, se han convertido en el cuarto exportador de cocaína de Sudamérica. No tienen una sola hoja, ni una sola planta de coca, y son el cuarto exportador de cocaína de Sudamérica según las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ocurre que reciben la droga de Evo Morales. Entonces, es una potencia. Yo estaba comparándolo con Simón Patiño. Simón Patiño, con el estaño, hizo una transnacional gigantesca y se llegó a comprar pues fundiciones en Europa, en Estados Unidos,
en el Asia. Y este tipo, este maleante, ¿no?, está a punto de alcanzar ese récord. Ha logrado controlar los mercados del Atlántico, ¿no?, con la mafia brasileña. Lo dice o Estado de Sao Paulo, no es un invento de este periodista, lo dice un periódico de Sao Paulo, ¿no? Los argentinos, a su vez, sirven para canalizar la droga peruana y boliviana que les manda del Chapare la mafia, el cártel del Chapare. Entonces, yo te diría que este es un poder económico y político muy grande, Marianela. Quizás no estamos preparados ni siquiera para percibir la dimensión de esta cosa. Aquí están metidos China, Rusia, Irán, ¿no? Y claro, y nosotros Cuba, lo vemos Venezuela, Nicaragua y toda la... ¿no? hasta El imbécil, con el tráfico humano. claro, y nosotros lo vemos como el imbécil de Orinoca, no, y resulta que es el muñeco, el títere, que lo manejan desde afuera, ¿no? Y entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿Hay que combatir la libertad de expresión? Sí, hay que combatir. ¿Quiénes? Ya les vamos a mandar a tus empleados del Parlamento para que aprueben unas leyes que nosotros hemos diseñado. Y punto. ¿Y ustedes qué? Ustedes tienen que aprobar y punto. No, ni siquiera las lean. Después las van a aplicar, ¿no? Y así todo, ¿no? La Corte, el Tribunal Electoral recibe instrucciones también del exterior, ¿no? ¿Para qué? Entonces, todo eso, Marianela, creo que nosotros no nos hemos, no sé tú, pero de repente tú, porque es muy perspicaz, pero digo, no hemos percibido la dimensión. Yo lo voy anunciando hace bastante tiempo, de este desafío. Es un desafío muy grande. Humberto, ¿no? Le decía, yo lo voy anunciando hace bastante tiempo atrás y la gente habla de teorías conspiranoicas y de una serie de situaciones que pretenden peyorizar este tipo de investigaciones. Pero usted ha percibido lo que realmente está ocurriendo en el país. Y cuando dice el imbécil de Orinoca, no está equivocado, porque haciendo una analogía con la época de la colonia, por cada espejito que regalaban los españoles se llevaban gran cantidad de vasijas de oro. Entonces, claro, de lo que estamos hablando es que acá, en este momento, regalan una marraqueta y se llevan una tonelada de oro. Y esto es lo que está ocurriendo en el norte de La Paz, en Mapiri, en Aguas Blancas, en Apolo, mientras los organismos internacionales, donde las corporaciones que explotan en Bolivia, por supuesto que tienen fichas en la ONU, en la OEA, en la CIDH, en una cantidad de organismos, incluso en la Haya. Por esta razón nos llevan de la nariz a un tribunal como el de la Haya, nos llevan de la nariz para verificar si efectivamente hubo fraude en Bolivia, pretendiéndonos contar otra historia a la que nosotros como bolivianos hemos vivido. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con la libertad de expresión, Humberto? Porque no podemos llegar a la gente como debiéramos. Nosotros hemos sido varias veces asaltados. Usted ha sufrido una cantidad de temas contra la libertad de expresión y los organismos internacionales llamados a hacer respetar este derecho humano que es la libertad de expresión para poder nosotros llegar a todos los ciudadanos, porque si el boliviano se entera de cuál es ese plan macabro que hay contra Bolivia, yo creo que hasta los masistas reaccionarían, pero acá tristemente han elegido al cacique, al más bruto, al más ignorante, al que no concatena una idea con la otra, y esta es la razón por la que nosotros no estamos perdiendo las riquezas de Bolivia, estamos perdiendo Bolivia, que es mucho más grave, Humberto. No sé cuál es su opinión sobre este criterio. Mira, yo lo que veo es que esta es una crisis internacional, ¿no? Fíjate, en este momento el capitalismo está atravesando por un momento muy difícil,
los chinos que habían estado jugando con el capitalismo resulta que están con problemas hasta de energía, ¿no? No tienen electricidad. En Austria, el gobierno ha anunciado, está preparando un ensayo para que la gente se prepare para un apagón de electricidad. No hay electricidad garantizada en Europa. En Estados Unidos están con gravísimos problemas. Están anunciando que esta Navidad las estanterías de los supermercados van a estar vacías. Es decir, y los chinos están con gravísimos problemas. Todos están. Los rusos que creían que habían superado su problema de la pandemia están con graves problemas. Pero nosotros, acá en nuestra región, tenemos un problema especial que está representado por estos infelices narcotraficantes que han convertido a Bolivia, según lo dice este periódico brasileño, ¿no?, en el corazón del Narcosur, ¿no? Y eso forma parte de una organización, porque no es solamente Narcosur, no es que se superponga el mapa de los países de los estados, de los narcoestados, no se superpone al mapa del Mercosur. Llega también a Venezuela, llega a Cuba, llega a Centroamérica, ¿no? Entonces, cuando el comunismo fue derrotado en el 89, cuando la Unión Soviética se derrumbó, se desplomó, ¿no?, se han puesto a pensar qué pueden hacer y al parecer han encontrado la fórmula que le había dado Fidel Castro. Le dijo a Hugo Chávez y a Evo Morales, en 90, les dijo: vamos a usar contra el imperio nuestra propia bomba atómica, que es la droga. Y eso están haciendo. Entonces, se han convertido a la droga en un poder económico gigantesco, pero gigantesco. Fíjate, controlan la Argentina, controlan Brasil, controlan Paraguay, controlan, por supuesto, que Bolivia. Ahora está aprobando el gobierno peruano la legalización de los cocales ilegales y además con los mismos términos que usó el cocalero Morales en Bolivia, porque tenemos que industrializar la coca, la hoja sagrada, ¿no? Y entonces se está expandiendo. Este tipo está mostrándose como una cabeza de un plan geopolítico que abarca varios países de la región, ¿no? Y eso no lo está observando mucha gente. Por eso es que él parece ausente de la política boliviana, Marianela. En este momento casi no aparece, no dice que ha estado farreando con whisky etiqueta azul en Chapare con su cumpleaños, ¿no? Pero no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque más interesado está en avanzar hacia el Perú, porque claro, el Braem, la coca del Braem, y que eso, que Sendero Luminoso, y después las FARC, y el primer comando de Capital en Brasil y los de Rosario en Argentina. Es decir, es una especie de Simón Bolívar, ¿no?, que está comprendiendo varios países y es un pobre ignorante, pedófilo, ¿no?, amoral, pero que obedece a instrucciones de China y de Rusia. Entonces, yo creo Humberto, que... ¿usted no cree que ellos están... ¿Usted cree que ellos están solos? Marianela, si no tenemos claro eso, Marianela, no vamos a entender nada. ¿Ya? Bueno, pero el tema es que debemos entender desde la premisa de que ellos no están solos. Hay una enorme cantidad de organismos internacionales que trabajan sobre los temas de interdicción. Ahí tiene UNODC, tiene la DEA, tiene una cantidad de organizaciones internacionales que han generado acuerdos de los que Bolivia es signataria. ¿Y usted cree por ventura que
el narcotráfico en el del Braem, del Chapare, que han formado republiquetas independientes en sus países, ¿están libres? Es decir, todo el mundo sabe que trafican con cocaína y ninguna organización internacional dice nada. Lo que pasa es que participan de ella. Esas grandes corporaciones están metidos en los negocios más rentables, los que explotan oro en Bolivia, los que explotan litio en Bolivia, hierro en Bolivia, también trafican con droga, solamente que aquí hacen las de pisadores de coca, hacen las de cristalizadores, pero los que se llevan la parte gruesa del narcotráfico son esas grandes corporaciones que también trafican con armas, que ellos generan el conflicto y le venden armas a los dos lados. Entonces, yo creo que este tema, si la gente no comprende, Humberto, que se ha globalizado todo, incluso el crimen internacional, se ha globalizado la política, por eso usted ve a una mujer subida de peso en la embajada americana, Sharice Phillips, que manda cartas para que correteen a los bolivianos. Ve una Catherine Ledebour que gobierna desde la vicepresidencia. Entonces, la gente tiene que comprender también que se ha globalizado la política, Humberto, y eso quisiera que se lo diga al boliviano. Claro, esto es como te decía, esta es una transnacional. ¿Hace cuántos años que yo estoy hablando de la transnacional, Marianela? ¿Hace cuántos años? ¿No? El presidente de Colombia, Iván Duque, le ha puesto el apellido, la transnacional del crimen organizado, ¿no? Es una organización mafiosa que incluye a los gobiernos de Cuba, de Venezuela, ahora de Bolivia, de Argentina. Estaba también Correa del Ecuador. Entonces, es una transnacional muy grande con el apoyo. Y Duque también estaba incluido. No, pues, con el apoyo claro. y la presencia poderosa de la China. La China, que es una potencia muy grande, ¿no? Mira, hace 2 meses, Marianela, no sé si te has enterado, pero el gobierno de Ecuador denunció que 450 embarcaciones chinas estaban haciendo pesca ilegal en aguas territoriales de Ecuador. Y nadie los protege. Nadie los protege. Entonces, esta es una guerra. Si no hemos entendido que esta es una guerra, estamos perdidos, ¿no? Y entonces el cocalero nos sale con que no sé qué, que el Estado plurinacional y que la... ¿cómo le llaman a esa cosa? El nuevo modelo. ¿Verdad? En realidad se trata de una sola cosa, la que diseñan en Pekín y en Moscú los ideólogos de esta corriente, que es una corriente que fue derrotada en el 89, cuando la Unión Soviética se derrumbó, se desplomó por la ineficacia, ineficiencia y corrupción de los soviéticos, de los jerarcas soviéticos, y ahora han sacado de la manga otra cosa. Ahora los vamos a fregar con el narcotráfico y no sé qué. Y en eso están. Ahora, si no te pones las pilas y no entiendes de qué se trata, estás perdido. Vas a creer que no, que Manfred... Vamos a seguir peleando con las pulgas y no con el perro. Sí. ¿No? Entonces, yo digo... A ver, seguiremos, Marianela, felizmente. Tú y yo estamos en una posición firme desde hace varios años ya y espero que sigamos y estamos denunciando cosas concretas, no estamos inventando nada. No hay ninguna Bolivia Verifica que nos venga a decir lo que yo digo es cierto, lo que le digo que no es cierto. No, ¿sabes qué? Esos son patrañas del Tienen MAS. sus laboratorios, pues bueno. ¿No? Y a la gente entonces, le decimos, les queremos decir también que en YouTube, por ejemplo, que es otra red social de las grandes corporaciones, resulta que ya te están familiarizando con música hindú, con música musulmana. Eso tiene que tener un objetivo. Ellos han diseñado el entretenimiento, pero ese entretenimiento ojalá nos sirva
a la población para que podamos difundir, salir de la ignorancia, conocer lo que realmente está haciendo el globalismo, cómo nos ha impuesto criminales en los gobiernos y que realmente podamos salvar la única patria que tenemos, mi querido Humberto. Muy bien, Marianela. Pues ha sido un gusto estar Vamos a estar en un nuevo contacto y ojalá la Sociedad Interamericana de la Prensa se pronuncie sobre esta acción en contra de la libertad de expresión que tienen las redes sociales, pero principalmente Facebook, que recibe millones del Estado, ¿no? Un abrazo, Marianela. Un abrazo a usted, Humberto, y estamos en un nuevo contacto.